Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Creo que ya somos todos, ¿no? Ahora somos 91, 90. Ayer estábamos Somos 91. Ayer No ha éramos... faltado uno. A ver, compañeros, voy a empezar llamando lista para agilizar y puedan empezar su clase. Muy bien. Por favor, estén atentos. Voy a hacer 2 llamados. Si no contestan el segundo, se va a tomar como no asistido. Acuña Mita Guara. Presente. ¿Ya? Alanoca Bautista Rodrigo. Presente, compañera, buenas tardes. Perfecto. Alcoba Romero Gonzalo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Aliaga Alejandra. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Alipaz Paredes Roberto Carlos. Alipaz Paredes Roberto Carlos. Aquise Mamani Delfín César. Presente, compañera, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Aranda Gloria. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Balboa Pavón Fernando Niel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Barba Loaiza Ignacio Andrés. Buenas tardes, compañera, presente. Buenas tardes. Bozo Sandoval Liliana Teresa. Bozo Sandoval. Vos no hay Bozo Sandoval. Calle Laime Silvia Eugenia. Presente, compañera. Buenas tardes. Calle López John. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Callex Quispe Luis Felipe. Presente, aquí. Muy bien. Calcina Siñani Inés Beatriz. Buenas tardes, presente. Hola. Cano Quispe Edilson. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Castillo Halcón Tanea Rosita. Castillo Halcón. Caillagua Lucero Karen. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Chambilla Ramírez Giovanna Erika. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Condori Morales Ronald Ariel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Condori Velázquez Winston Henry. Condori Velázquez Winston Henry. No está. Copa Blanco Alison Tania. Buenas tardes, presente. Gracias. Córdoba Mendoza María Yolanda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Corina Chambi Fabiola. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cusi Yugra Moisés. Cusi Moisés, presente. De la Vega Tito Freddy. Presente, buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Dorado Lucero Luz Anaí. Buenas tardes, presente, compañero. Buenas tardes. Fernández Robles Josué. Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Flores Guayua Silvia Eusebia. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores Mamani Marisol. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Gutiérrez Quiroz Rodrigo. Presente. Gutiérrez Quisbert Brenda Esmeralda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Huanca Paza Gisela. Presente. Huaynapaco Limachi Rudy. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Huarachi Yanaguaya Pablo Daniel. Buenas tardes, presente, compañera. Buenas tardes. Hurtado Ruiz Flavia Adriana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Ignacio Lecoña Svani José. Ignacio Lecoña Svani José no está. Incapoma Loza Jocelyn. Presente. Jacinto Chambi Vladimir. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jacinto Choque Rosana Lourdes. Janco Fernández Melissa Stephanie. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe un momento, ¿lo podría? Disculpe por interrumpirla. Se me llamó Ignacio Lecoña, solo que mi micrófono no sé qué le pasó, no se activaba. Se toma la asistencia, compañero, no se preocupe. Ignacio Lecoña ya lo puso, disculpe. Sí, ya le he puesto la asistencia, no se preocupe, se ha tomado. Listo, mil gracias. Bueno, no se preocupe. Laruta Apaza Iber Cristian. Presente, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Lima Callaguara Efraín Elías. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Luna Muñoz Milagros Ángeles. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Choque Paola Aleida. Presente. Mamani Ichuta Maribel. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mamani Nancy Gloria. Mamani Nancy Gloria. Mamani Mendoza Jocelyn Belén. Mamani Mendoza Jocelyn Belén. Mamani Patti Nelcy Paola. Mamani Patti Nelcy Paola. Presente. Gracias. Marañón Rodríguez Kimberly Abril. Marañón Rodríguez. Mita Mamani Ivana Judith. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Morales Ortiz Salvador Adrián. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Nina Acarapi Lisset. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Nina Ali Santos. Presente, buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañero. Núñez Arabia Giovanna Isabel. Presente y buenas tardes. Gracias. Orozco Adriana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pacheco Tancara Caterín Maite. Pacheco Tancara. Presente, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Paxi Fernández Edgar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Paikis Ver Briseida. Buenas tardes, compañera, presente. Buenas tardes. Paucara Choque Ángeles Jazmín. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Paxi Lugarani Miriam Leni. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pérez
Añaguaya Araceli. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Maita Franz. Presente. Poma Choque David. Presente. Poma Cori Ana Rosario. Poma Cori Ana Rosario. Quiroz Huanca Ademar Ever. Buenas tardes, presente, compañero. Buenas tardes. Quisber Arrieta Víctor Ignacio. Presente, compañera, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Quisber Cielo Adriana. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Quispe Apaza Miguel Ángel. Presente, compañera, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Laura Carla Gianela. Muy bien. Quispe Paxi Alex. Presente, compañera. Gracias. Quispe Juan Daniel. Quispe Juan Daniel. No está. Ramírez Quispe José. Presente. Gracias. Ramos Flores María Alejandra. Presente. Ramos Valencia José Luis. Presente. Gracias. Rojas Espinosa Josefat Presente. Franz. Presente. Gracias. Roque Lioglia Lisbeth, perdón. Buenas tardes, compañera. Presente. Buenas tardes. Salvador Figueredo Rochelle Lisbeth. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Silva Bautista Lisset. Presente, compañera, buenas tardes. Buenas tardes. Tuxo Escobar Jesús Reinaldo. Presente, compañera. Gracias. Tarqui Fernández Luz Helen. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Tarqui Fernández Luz Helen, ya el llamado, perdón. Tarqui Honorio, Virginia. Presente. Tarqui Pisaya Jimena. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Tarqui Sirpa Margarita Alicia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Terrazas Aliaga Danitza. Terrazas Aliaga. Ticona Mamani María Luz. Presente, buena tarde. Buenas tardes. Torres Zacarapi Lucy. Presente. Bien. Torres Herrera Harold Vladimir. Presente. Torres Méndez Eric Ángelo, perdón. Presente. Bien. Troche Maita Giovanni Andrés. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Tuco Valdivia Julia Olga. Tuco Valdivia Julia Olga. Hulo García Michelle. Presente. Bien. Usnayo Laura Omar Gustavo. Usnayo Laura. Presente, buenas tardes. Tuco Valdivia. Disculpe, le he dicho presente, no sé si me ha tomado en cuenta. No se la he escuchado, pero le vuelvo a tomar la asistencia. Tuco Valdivia, ¿verdad? Uslayo era Sí, compañero. Tuco Valdivia, Julia Olga. Ya. Usnayo Laura no está en sala. Vallejos Galvez José Cristian.
Vallejos Galvez, tampoco. Villa Espinosa Milagros. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Villegas Chuquimia Juan Pablo. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Morón Landívar Eduardo. Buenas tardes, presente. Muy bien. Tengo dos más. Sacaba Tapia Michael. Sacaca Tapio Michael. No está. Cala Palacios Araceli Vanessa. Disculpe, compañera, era Micol, no Michael. Perdón. Entonces, Sí, presente. Corrijo. Está bien. Gracias, compañera, por la aclaración. Muy bien, ya hemos terminado con la lista, entonces el doctor va a proceder a iniciar la clase. Buenas tardes. ¿Sí? Yo ayer le envié mi RU con mi nombre después de que usted nos dijo que le mandemos al privado y no me llamó el día de hoy. ¿Listo? ¿Tu nombre? Marcelo Samael Loza Banoni. Te agrego enseguida para ponerte asistencia. ¿Me puedes Ok, reenviar, gracias. por favor, el mensaje? Porque han sido bastantes compañeros que me han enviado. Entonces, para ponerte Sí, la está lista. bien. Por favor, Compañeros, más o menos. mira, buenas tardes. Disculpe, Dígame. por favor, ¿podría asistir a Liliana Bozo Sandoval? Bozo Sandoval, le he llamado. Por dos favor, disculpe, mi conexión está mal. Voy a tomar la asistencia, ¿ya? Gracias, compañera. Compañera, buenas Compañera, tardes. perdón que la moleste. No sé si me ha tomado en cuenta, yo le dije presente. Tuco Valdivia Julia Olga. Sí. Compañera, Ah, buenas ya. tardes. Compañera, Denise Nuri Velázquez. Se salió el internet. Compañeros, les voy a pedir por favor que hablen uno por uno. Entiendo que ustedes tienen algunos reclamos, sino al interno para que no les perjudiquemos la clase. Si a alguien no le he llamado lista, por favor les pido me escriban al WhatsApp y me indican, no me ha llamado lista, mi nombre es tal, por favor. Muy bien, compañera. Pero Para Roberto que ahorita empiece la no clase. te... Compañero, sí, no me llamó a mí a la lista. Tal vez hubo un problema de red en mi celular, cosas, no escuché. A mi compañera. Como les digo, compañeros, por favor, al WhatsApp me envían un mensaje, no me ha llamado lista, ¿Me puede para que escuchar? yo haga el registro. ¿Está bien? Muy bien, compañera. Por favor, les pido. Así ustedes no se van a perjudicar y van a poder avanzar la materia. Entonces me envían un mensaje al WhatsApp para que yo registre su asistencia. Si hay algún compañero que fuera nuevo, de la misma forma me envía aclarando que es su primera clase. Perfecto. Le voy a... Compañeros, buenas tardes. Gracias, compañera, por llamar lista. Vamos a iniciar la clase entonces. Evidentemente estamos haciendo esta lista porque todavía no tenemos listas oficiales. Las listas oficiales nos van a pasar ya por Cardex para que nosotros podamos tener ya en cuenta las participaciones y la presencia también de aquellas personas que desde el día lunes estamos iniciando. Hasta donde me informan, creo que somos la única materia que estamos iniciando y está bien porque eso les ayuda mucho en su conocimiento. Hay otras materias que todavía no están iniciando clases y quizá otras tal vez ya han iniciado la semana pasada, pero lo que importa es que podamos proseguir con estas clases que ustedes deban aprender. Y bueno, el tema de la lista de asistencia, no se preocupen, que la rigurosidad de la misma, en cuanto se nos den las listas oficiales, desde ese momento va a iniciar ya el tema de la obligatoriedad. Sin embargo, tenemos ya nuestras listas que estamos haciendo presencia en estos días para que también podamos nosotros corroborar
desde qué momento han iniciado, y eso también va a ser ponderado, así que no se preocupen. Aquellas personas que están presentes, que están participando, vamos a ponderar su participación y también va a ser tomado ya en cuenta finalizando la materia. Bien, el día de hoy vamos a avanzar ya el segundo tema. Ya nos queda avanzar lo que es el tema 2. Son los elementos de la obligación. Ya, muy bien. Ayer ya hemos avanzado y antes de ayer también ya un tema. Hoy vamos a avanzar un tema, si es posible 2 temas, así que vamos a no hacerlo de corrido, pero vamos a ya iniciar con lo que nos habíamos quedado. Ahora ya vamos a empezar un poco más de lleno para verificar cuáles son los elementos de la obligación. Dentro de la doctrina, esta misma la define como una clasificación de elementos esenciales de la obligación, que se puede establecer como clasificación de elementos internos y externos. Eso quiere decir que también son llamados internos, intrínsecos o esenciales. Y por otro lado, los externos también son catalogados como extrínsecos y no esenciales. Vamos a dar más énfasis a la parte de los elementos internos de las clasificaciones esenciales de la obligación. Dentro de ellos tenemos al sujeto, al objeto y al vínculo jurídico. Eso quiere decir que los elementos intrínsecos o internos se dividen en 3: sujeto, objeto y vínculo jurídico. Dentro de lo que es el sujeto, tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo durante toda la materia va a ser llamado acreedor y el sujeto pasivo será llamado el deudor. ¿Quién es el sujeto pasivo? Perdón, el sujeto activo. Es aquel que va a poseer siempre un derecho objetivo, es decir, un derecho que pueda hacer valer ante cualquier autoridad competente. El sujeto pasivo, como deudor, tiene un deber jurídico, es decir, que este mismo tiene ya una obligación, ¿no? Entonces, al tener ya la obligación, evidentemente ese deber jurídico debe cumplirse, si no será sancionado según la normativa jurídica de nuestro país. El objeto de la obligación es aquella que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. Y el vínculo jurídico es aquello que va a permitir la coherente actuación de los elementos ya descritos de la obligación y de sus consecuencias jurídicas. Ahora los vamos a ver uno por uno. El sujeto. El sujeto debe cumplir requisitos para ser catalogado sujeto en derecho. Debe tener capacidad, y esto lo han debido llevar en Civil 1, como la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. ¿Alguien podría darnos lectura al artículo 3 del Código Civil, por favor? Doctor, Compañera. artículo 3, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Participe, por favor. Artículo 3 de la capacidad, capítulo 2. Capacidad jurídica, limitaciones. Toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta limitaciones parciales solo en los casos especiales determinados por la ley. Eso sería, doctor. Muy bien, gracias. ¿Qué logramos entender acerca de esta capacidad jurídica? Compañeros, ¿alguien que quiera participar? Se van a registrar los participantes. Disculpe, doctor, ¿puedo participar? Claro que sí. Paco. Previamente a tu participación, Rudy, por favor, una vez que terminen su participación, todas las participaciones son ponderables en esta materia. Voy a rogarles que, terminada la participación, digan su nombre y su apellido. Y con eso la compañera que nos está asistiendo en la clase va a poder anotar para que sea considerado también en esta materia. Rudy, tienes la palabra. Ya, bueno, doctor, podemos definir por este artículo que la capacidad jurídica lo tiene cualquier persona.
pero en casos especiales, doctor, se podría decir que tendría esta capacidad. Eso quería decirle, si, digamos, un joven con retraso mental tendría esta capacidad, doctor. Muy bien. No, en realidad ustedes lo han debido ver también en derecho romano y también la existencia en derecho civil 1, la incapacidad de las personas, ¿no? Ahora estamos hablando sobre el artículo 3, sobre la capacidad jurídica. Y bueno, la pregunta acerca de lo que tú señalabas, aquella persona que está tal vez impedida física o de salud mental, está catalogada como una persona incapaz de obrar, tiene incapacidad jurídica. Por lo cual, en derecho penal ustedes van a poder establecer también que aquellas personas que son incapaces de obrar son aquellas personas las cuales van a ser inimputables. En derecho civil son aquellas personas que van a necesitar una representación legal por parte de alguien. Sin embargo, la capacidad jurídica para establecer las obligaciones en este ámbito están recaídas en el artículo 3, donde señala, toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta limitaciones. Ahí está lo que tú hablabas, Rudy, la limitación existente dentro de la capacidad, solo en los casos especiales determinados por ley. Entonces Rudy, doctor, perdón. siga. Entonces se podría definir que desde los 18 años se podría tener la capacidad jurídica, doctor, porque antes de la mayoría de edad también no tienes que tener un tutor para que te represente, ¿no? Si tienes algún problema judicial. Evidentemente, muy bien, Rudy, eso es cierto. ¿Alguien que nos pueda dar lectura del artículo 4 del Código Civil, que es evidente? Buenas tardes, doctor. Doctor. Rudy Guañapaco, por si acaso. Rudy Guañapaco, por si acaso. Ya. Por la asistencia, la participación. Compañeros, por favor, para participar, si quieren participar varios, levanten la manito, por favor, en el chat, si pueden. Entonces nosotros vamos a ir con eso, ya clasificando a aquellas personas ordenadamente. Efraín Lima y posteriormente Roberto Carlos. Efraín, por favor, tienes la palabra. Bien, artículo 4, ¿verdad, doctor? Sí, artículo 4, solo el parágrafo 1, ¿nos puedes dar lectura, por favor? Bien. Artículo 4, mayoría de edad y capacidad de obrar. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos. Muy bien, gracias. Siguiente, tenemos a Roberto Carlos Alipas. Danos Sí, lectura, doctor, por favor, al artículo 4, parágrafo 2. Sí, en el parágrafo segundo nos dice, el mayor de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil. Roberto Alipas, doctor. Muy bien. Bien, ahí ya estamos notando lo que decía Rudy Guañapaco, donde se establece lo que es la mayoría de edad como una parte de la limitación que nos señala el artículo 3. La limitación en esta ocasión estamos viendo en base a la temporalidad, la edad que tiene toda persona. Una persona menor de edad, evidentemente, no tiene esa capacidad para realizar actos civiles dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, a ver, siguiente en participar, Josafat Franz Rojas, por favor, puede dar lectura del artículo 5, parágrafo 1. Artículo 5, parágrafo 1. Incapaces de obrar son los menores de edad, salvo lo dispuesto en los parágrafos 3, 4 de este artículo y las excepciones legales. 2. Los interdictos declarados. Parágrafo 2. Los actos civiles. Gracias, Josafat. Gracias, muy amable. Josafat Rojas. Josafat, gracias. Bien, podemos notar que en el artículo 5 ya existen las incapacidades de obrar, ¿no? Donde están señalando los menores de edad. Y lo que posteriormente vamos a ver en el parágrafo 3 y 4 del mismo artículo, y donde también están señalando en el numeral 2 aquellos declarados interdictos. Dos preguntas, compañeros, para ustedes. 1. Obviamente esto lo han de llevar en derecho romano y en derecho civil 1. ¿Qué es un interdicto y cómo se logra su declaración de interdicción? Doctor, buenas tardes. Muy bien, Ya.
Un proceso de interdicto es cuando se le hace a una persona que tiene alguna deficiencia mental, como se le dice las personas especiales. Estas se las va a realizar cuando tenga los 18 años, porque a partir de los 17 sigue siendo menor de edad y la persona que es responsable serían sus padres. Y al momento de que cumple los 18 se va a buscar, como dicen, una persona que llegue al cuidado. El papeleo, si no me equivoco, tiene que ser primero un examen médico y luego también esto lo puede hacer bien, pueden ser los padres, los hermanos o algún conocido, puede ser su vecino. Indican que este proceso, para tener la custodia así del interdicto, dura alrededor de un año. Muy bien, gracias Miriam Paxi. ¿Quién más quiere participar acerca de una opinión acerca de esta interdicción? Bien, nadie más. Doctor. Ángela Aliaga. Alejandra. Alejandra. Ya, doctor, yo quería, lo que ha dicho la compañera, sí, está bien. El objetivo del interdicto es proteger la posesión de cualquier daño o perturbación que pueda sufrir o alguna confiscación indebida. Eso quería aumentar, doctor. Gracias, Alejandra. Bueno, en realidad no es así. La participación es válida. Vamos a pedir a la compañera que la anote también. Sin embargo, lo que señalaba Miriam Paxi es totalmente cierto. Una cosa es una interdicción de un bien propietario, que decía Alejandra Aliaga, que eso seguramente lo han visto en Civil 1, que no lo vamos a ver en esta situación. Sin embargo, estamos hablando de la capacidad jurídica del sujeto. Luego vamos a hablar del objeto. Los sujetos son aquellas personas que deben tener la capacidad de obrar. Ahora mismo estamos tratando acerca del interdicto, es decir, la limitación que tiene una persona para poder realizar cualquier acto civil o cualquier acto jurídico. Bien lo decía Miriam, es evidente que la interdicción se puede realizar en base a una tramitación con un certificado médico para ver la incapacidad médico-legal que tenga esta misma, y debe ser esta porcentual, ¿no? Eso lo va a realizar el CEDES de nuestro departamento, en este caso el CEDES de La Paz, y posteriormente, para que sea declarado interdicto en su totalidad, esto debe ser tramitado ante un juez de familia para que un familiar directo pueda tramitar su interdicción y con eso ya pueda hacer diferentes trámites, ¿no? Y son varios trámites los cuales otorgan incluso hasta beneficios. Entonces, para que alguien tenga no la custodia, pero en este caso el derecho civil y el derecho de familia le otorga lo que es la tutoría. Son tutores ya de aquellas personas que están declarados interdictos. Muy bien, continuamos entonces. Doctor. Santos. Sí, quería aumentar esto, doctor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los emancipados? O sea, por ejemplo, los que todavía no cumplen 18 años de edad. Sin embargo, sus padres autorizan, por ejemplo, un matrimonio por civil, o la chica está embarazada y les autorizan y son llamados emancipados. Ellos también tienen capacidad jurídica, ¿verdad, doctor? Así es como señala el artículo 4 en su párrafo segundo, dice salvo excepciones establecidas por ley. Es decir, que es muy diferente una cuestión de un permiso que otorgan los padres para que se casen los menores a partir de los 16 años. Y por otro lado, la existencia de la emancipación. Eso lo puede realizar cualquier menor de edad para emanciparse antes de cumplir la mayoría de edad. Y así en ambos casos adquieren la capacidad jurídica para realizar diferentes actos. Un ejemplo, ¿no? En un diario vivir, en la práctica jurídica, nosotros teníamos lo que es un cliente, el cual este mismo tenía minoría de edad, digamos 17 años. Él era jugador de fútbol, ¿no? Él tenía que salir del país, pero uno de los padres no estaba para otorgar el permiso, era complicado, entonces lo que ha hecho para que ya no pida más permisos porque tenía que viajar al exterior, era que él mismo ha iniciado su demanda de emancipación en contra de sus padres. Entonces, esta sentencia ha dado a relucir que él como emancipado actúa como mayor de edad y tiene ya tanto derechos como obligaciones en la vida civil. Eso en respuesta de lo que señalaba Santos. Gracias, doctor. Muy bien, continuamos. Josafat ya participó. Ronald Ariel Condori, por favor, damos lectura al artículo 5, parágrafo segundo.
Parágrafo segundo del artículo 5. Los actos civiles correspondientes a los incapaces de obrar se realizan por sus representantes, con arreglo a la ley. Bien. Lucero Cayagua, damos lectura al siguiente parágrafo. Sin embargo, el menor puede, sin autorización previa de su representante, ejercer por cuenta propia la profesión para la cual se haya habilitado mediante un título expedido por universidades o institutos de educación superior o especiales. Gracias. Gabriel Vilaseca. Parágrafo. ¿Cuál, doctor? Parágrafo cuarto. Parágrafo 4. El menor puede también administrar y disponer libremente del producto de su trabajo. Muy bien, gracias. Ahí, en los parágrafos ya que han dado lectura a nuestros compañeros, podemos evidenciar la existencia de excepciones establecidas por ley donde existe ya una una capacidad jurídica y también limitaciones que van a restringir. Pero en este caso, solamente nos vamos a enfocar en el derecho de obligaciones. Evidentemente existen pues menores que pueden administrar y disponer libremente de su producto de trabajo, como vemos ahí en el tema de los trabotas, digamos que son menores de edad, trabajan y pueden disponer también de su trabajo. Sin embargo, existen quizás en algún momento padres que se aprovechan de ello y, bueno, pueden ser denunciados ante la Defensoría de la Niñez. Son ámbitos que se pueden tratar también, pero ahondarlos crearía confusión. Nos vamos a enfocar directamente en el derecho de obligaciones. Entonces tenemos a lo que son estos requisitos como la capacidad jurídica que otorga el artículo 3 y posteriores, que también debemos hacer de notar la existencia también de dos tipos de sujetos, ¿no? El sujeto activo, el sujeto pasivo, el acreedor y el deudor. La pregunta para ustedes, compañeros, aquellos que quieran participar, un ejemplo de persona natural y un ejemplo de persona jurídica, que también es un tema de requisito en el ámbito civil. Doctor, ¿puedo participar? Santos Nina primero y luego María Yolanda Córdoba. Doctor. Está bien, doctor. Santos Nina. Muy bien. Persona natural es, somos cada uno de nosotros, ¿no? Persona natural. Y persona jurídica es una institución, ya sea como Bolívar, Stronger o empresas, o qué sé yo, la Universidad Mayor de San Andrés, son personas jurídicas. Muy bien, Santos, es cierto. Solo pedí ejemplos, no definiciones, está bien. María Yolanda Córdoba. Sí, como decía bien el compañero, las personas naturales somos cada uno de nosotros, ¿no? En cambio, la persona jurídica puede ser, comúnmente lo conocemos como empresas, por ejemplo, que pueden estar dos o más personas. Eso, doctor. Perfecto. Dentro de la capacidad jurídica que nos establece el Código Civil que hemos dado lectura, establece que a partir de la mayoría de edad ya las personas naturales cuentan con esa capacidad. ¿Cuál es la ley específica que le entrega capacidad jurídica a la persona jurídica? Nadie, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ley específica que otorga la capacidad de obrar, la capacidad que tiene una persona jurídica? Doctor, si no me equivoco, lo acabo de buscar en internet y la ley de otorgación de personalidad jurídica es la del 19 de marzo del 2013. ¿Ya? ¿Cómo se llama la ley? Ley de otorgación de personalidades jurídicas. Ya. Tenemos dos tipos de personas jurídicas también. Recordando, en realidad, ustedes ya han debido ver en Derecho Civil 1. Tenemos a las personas jurídicas con fines de lucro y las otras que están sin fines de lucro. Donde las mismas se encuentran las que tienen sin fines de lucro, las ONGs, fundaciones, asociaciones,
las cuales están dirigidas a no crear un patrimonio económico, sino a hacer una ayuda social. Y por otro lado tenemos a lo que son las empresas e instituciones públicas, las cuales van a realizar su administración de patrimonio privado o público. En este caso, dentro de las asociaciones, o perdón, personas jurídicas sin fines de lucro, las otorga la gobernación. Y por otro lado, tenemos a lo que son las empresas privadas, las cuales otorga Fundempresa. Y evidentemente las empresas públicas son de creación mediante decretos, leyes y como determina también el ordenamiento jurídico de nuestro país. Eso a modo de recordar, ¿no? Derecho Civil 1, me imagino que ustedes ya conocen esta parte. Continuamos. El segundo requisito para ser sujeto de obligación es que deban ser distintos. Es decir, que tiene que haber sí o sí un sujeto activo y un sujeto pasivo. No puede existir un sujeto pasivo solo, ni mucho menos puede existir un sujeto pasivo solo. Tienen que existir ambos dentro de una relación de obligación. El tercer requisito para ser denominado sujeto de obligación es que deben ser determinados o determinables. El ordenamiento jurídico admite una indeterminación con una determinabilidad. Esto parece confuso, pero lo vamos a explicar de esta manera. Para ser un sujeto determinado, uno debe tomar en cuenta que esta persona debe existir. Debe ser un hijo, perdón, debe ser un padre, un tío, un abuelo, debe estar registrado, debe tener su carnet de identidad. A eso le llamamos determinación. Pero si hablamos de una indeterminación con una determinabilidad, estamos hablando de aquellas personas las cuales a la fecha todavía no existen, por decirlo así, aquellas personas que van a nacer. El ejemplo que se pone acá son aquellas personas que van a adquirir una herencia o una donación a futuro. Puede existir una herencia ab intestato o con testamento o sin testamento, eso lo van a ver en Civil 4, donde especifique que no tiene nombre y no está registrado a la vida del derecho, pero pueden colocar a su primer primogénito de su primer hijo o de su segundo hijo, la herencia de su casa o la donación de esta naturaleza a una tercera persona. Es decir, que estamos dando a un objeto a futuro de una persona que todavía no tiene una determinación exacta, es decir, que no existe a la vida del derecho. Sin embargo, estamos entregando un determinado objeto en una indeterminada situación a futuro. Eso lo cataloga el ordenamiento jurídico. Posteriormente, bueno, esos son los 3 requisitos para ser denominado sujeto. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el objeto. El objeto de la obligación debe ser un contenido patrimonial. ¿A qué llamamos patrimonio? Ustedes han debido avanzar esto en derechos reales, en Civil 1. ¿Alguien que nos pueda dar un concepto de patrimonio? Yo, doctor. Tantos. Y posteriormente, Erika. Sí, el patrimonio se refiere a todos los bienes, ya sean muebles o inmuebles, también a lo económico que posee una persona. Muy bien. Erika. Es aquel conjunto de acciones, derechos y bienes pertenecientes a una persona. Muy bien, muy bien. Doctor, podría hacer una aclaración. También esto se podría definir como objetos al patrimonio de una identidad jurídica, como una iglesia, el patrimonio de la iglesia. Eso, doctor, una aclaración. Claro, lo vamos a ver más adelante. Evidentemente, el tema del contenido patrimonial engloba todo lo que es el patrimonio en realidad, ¿no? Como lo decía Rudy, Santos, Erika, el patrimonio está englobado en lo que son derechos, acciones, inclusive en lo que son bienes muebles, inmuebles, efectos de registro, los cuales pueden ser puestos como una garantía dentro de una relación jurídica contractual, ¿no? En un contrato se va a estipular qué tipo de patrimonio está poniendo una persona como garantía para efectuar lo que es la obligación a futuro, lo que se debe cobrar.
Ahora bien, tenemos dentro de lo que es el objeto, los tipos de objetos en la obligación, tenemos a lo que son los de dar, de entregar una cosa, como una cosa en un tiempo definido, es decir, vamos a dar un ejemplo de un contrato de compra y venta en los tres elementos. El contrato de compra y venta en una cláusula debe establecer que se debe entregar el bien inmueble en un tiempo definido, en una fecha determinada. Es decir, hoy, 26 de enero, firma un contrato con una persona que tiene un bien inmueble, el cual me va a entregar ese bien inmueble, pero debe hacerme la entrega una vez que esté terminado, porque tal vez están realizando una mejora, la finalización de una construcción. Entonces, este mismo debe entregarme posteriormente, quizás en el término de plazo de 3 meses, con una fecha exacta, el 26 de marzo del 2020. Una vez que se incumpla esta obligación, evidentemente el deudor, en este caso, tiene una sanción, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, una obligación de hacer es la inscripción de esta casa a nombre del comprador. Comúnmente cuando se realizan la compra y venta de un bien inmueble, se debe tener en cuenta la cláusula de evicción y saneamiento, que varios han debido escuchar y notar también en un contrato, y si no lo tienen pueden verificarlo también en los contratos de sus papás o en los contratos que ustedes tengan acerca de la compra y venta de una casa, un departamento o de un vehículo, donde se va a poder establecer que la evicción y saneamiento como tal es como la tramitación de la inscripción del nombre. Sin embargo, este saneamiento siempre está dirigido por costumbre a que el comprador lo realiza a su nombre. En este caso, ustedes pueden realizar un tipo de contraprestación en un contrato, es decir, que le pueden obligar al que está vendiendo a que él inscriba a su nombre. Quizás existe un término de aumento de dinero, entonces se puede estipular en el contrato para que lo haga. La obligación de hacer, está obligado a hacer. El incumplimiento tiene también su sanción. Ahora, la obligación de no hacer. En el ejemplo que les pongo es no inscribir un bien inmueble. Se ha visto a lo largo del tiempo también en la práctica jurídica que hay personas donde actúan de mala fe, ¿no? Es decir, que en el contrato se puede especificar en una cláusula donde establezca que el bien inmueble, una vez pagado y transferido y se realiza en todo el objeto del mismo, no debe ser susceptible a inscripción. Entonces, el que está vendiendo la casa no debe inscribir el bien inmueble de ninguna manera. ¿A qué se llama inscripción? La anotación preventiva, la hipoteca y otras que han debido ver en Derecho Civil 1, donde establece como una medida cautelar, una garantía de parte del propietario del bien inmueble para hacer valer los derechos de su casa. ¿Cuándo se ha visto incumplimiento de la obligación de no hacer? Cuando existen estafas o estelionatos, que eso lo van a ver en la calificación del tipo penal en penal 2. ¿Qué es un estelionato? ¿Alguien tal vez nos puede dar lectura? Doctor, ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Roberto Carlos? disculpe, se ha cortado, doctor. ¿Quiere que le dé lectura de este leonato? Sí, por favor, si lo tienes a la mano. Ya, este leonato. El que vendiere o grabare como bienes libres lo que fueren litigiosos o estuvieren embargados o grabados, y el que vendiere, grabare o arrendare como propios bienes ajenos será sancionado con privación de libertad de 1 a 5 años. Estelionato. Gracias. El estelionato está calificado en aquellas personas que, aún así, cuando están realizando una venta, ellos inscriben el bien inmueble cuando no deberían hacerlo, porque eso ya no le va a dar la posibilidad a aquel comprador de que pueda hacer el saneamiento de colocar a su nombre. Estaríamos a la vista de un posible estelionato que evidentemente el Código Penal establece cuándo se comete, ¿no? Cuando una persona vende ilegalmente, cuando no está su nombre, cuando está anotado preventivamente. Entonces, en ciertos modos, la obligación de hacer también recae en una responsabilidad penal y como también en una responsabilidad civil. La
sanción acerca de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, dan directa la causalidad de la nulidad de la obligación o incluso hasta la nulidad del contrato. Ahora bien, la imposibilidad de la obligación por falta de objeto también existe porque el objeto debe ser pues un bien lícito o debe ser un objeto existente. Que en un contrato el sujeto pasivo establezca en una cláusula, perdón, el acreedor establezca en una cláusula del sujeto activo y le señale, yo te voy a pagar $3,000 si apagas el sol. Y eso lo firma, ¿no? Entonces es un objeto que no existe, es un objeto que no se puede realizar, una obligación irrealizable. ¿Por qué? Porque falta el objeto. De ninguna manera una persona puede apagar el sol, ¿verdad? Entonces nos encontramos a una imposibilidad de obligación. Si este tipo de contrato se firma en un contrato privado, entre privados no se puede exigir ante un juez natural la exigencia de que una persona cumpla con una obligación, la cual es imposible de cumplir. Por otro lado tenemos a lo que es el objeto ilícito. De igual manera podemos nosotros encontrar a la luz del derecho lo que son contratos donde son dentro del objeto señala que una persona A tiene que matar a persona B. Es decir, que el sujeto activo firma un contrato con el sujeto pasivo para que mate a una persona. Ya estamos viendo ya un objeto ilícito, es decir, estamos viendo ya un delito dentro de estas cláusulas que están obligándose, lo cual obviamente faculta al sujeto pasivo a demostrar la imposibilidad de la obligación por falta del objeto. Entonces, cuando ustedes pueden verificar, un ejemplo, a ver, tenemos lo que son los sicarios, ¿no? Los sicarios de ninguna manera van a firmar un contrato, eso ténganlo en mente también, jamás van a firmar. Y si es que firmasen un contrato, evidentemente este contrato es susceptible a nulidad, ya que no se puede realizar un contrato de esta naturaleza donde estamos viendo un objeto ilícito. Bien, ¿alguna aclaración para pasar al siguiente elemento? Doctor, una consulta. Doctor, buenas tardes. Tengo. Muy bien, son varios. Levanten la manito, por favor. Briseida, doctor. No sé si puedo preguntar primero. Ya, primero las damas. Briseida. Gracias, doctor. Cuando estamos hablando sobre el objeto en dar, hacer y no hacer, estos 3 puntos son como condiciones que va a tener el objeto. Eso es lo que le llegué a entender. No sé si estoy en lo correcto. Exactamente. Ok, entonces le entendí. Gracias, doctor. Ya, siguiente. Sí, doctor, tenía una consulta respecto a los contratos de compra y venta. Normalmente he visto que hacen, la mayoría de personas que hacen 2 contratos respecto a un contrato de compra y venta de casa, donde uno de los contratos ponen el valor más ínfimo de la propiedad y hacen otro contrato. Bueno, ese primer contrato hacen con la finalidad de que los impuestos sean pocos, ¿no? Y el otro contrato con el valor real. ¿Y a cuál de los 2 contratos se verían obligados los sujetos, doctor? Ah, ya. Sí, es común, ¿no? En realidad, cuando se vende una casa, un auto, lo que busca el comprador es beneficiarse con un monto determinado, ¿no? Para que se pueda reducir este mismo y no puedan realizar el porcentaje del pago del ITF. Evidentemente, el contrato que se firma en realidad tiene la denominativa de una minuta de transferencia, que posteriormente es protocolizado por un notario de fe pública y convertido en una escritura pública. Eso da ya la luz a que se pueda establecer lo que es el registro del derecho propietario. Sin embargo, cuando realizan 2 tipos de documentos, entre ellos me imagino que quedarán que uno se va a presentar ante un notario y poner al nombre de este mismo para evitar los impuestos y la existencia de otro documento, como un contradocumento, ¿no? El primer documento inscrito ante un juez, ante un notario de fe pública y puesto ya en conocimiento en derechos reales, es el contrato, el cual a la vida del derecho tiene total legalidad.
el segundo contrato, si el abogado podría realizar una cláusula estableciendo la nulidad del primer contrato, podría ser anulable el segundo. Sin embargo, no pasa así. Es copia y pega del mismo contrato, lo cual hace que el segundo contrato no tenga ningún valor legal. Es decir, solamente le entregan un valor legal al primer contrato que firman y se ha registrado en derechos reales. De lo cual raya un poquito lo que es la legalidad. Es una costumbre que se realiza por parte de algunos abogados, lo cual es incorrecto, no se debería hacer, pero no es un elemento de imposibilidad de una obligación por falta de objeto. ¿Alguien más que quiera realizar alguna aclaración, pregunta? Muy bien, continuamos. Ahora vemos lo que es el vínculo jurídico. El vínculo jurídico es nada más que el enlace entre el acreedor y el deudor. Esta misma otorga esa relación de expresión de coercibilidad, que eso lo han debido ver en Introducción al Derecho. La coercibilidad, que es la fuerza que tiene, la aplicación de la fuerza que tienen las personas con la normativa jurídica. ¿A qué llamamos la fuerza de coercibilidad dentro de una obligación? El vínculo jurídico se crea ya directamente lo que es en un contrato civil, ¿no? Tanto sea dentro de una obligación de hacer, de dar, de no hacer, de entregar, de una obligación pecuniaria, de cualquier tipo de obligación. Evidentemente la relación contractual va a dar a la luz de la vida del derecho en esta primera instancia, porque posteriormente también la ley, como una fuente jurídica, va a otorgar esa relación de expresión de coercibilidad, el vínculo jurídico que tiene el acreedor y el deudor. Pero enfocándonos en el tema de la expresión de coercibilidad, nosotros vemos vinculados que un contrato le va a dar esa fuerza para que el acreedor pueda exigirle al deudor, en el caso que no esté cumpliendo aquella obligación, a ser llamado por ley. Es decir, que puede presentarse ante un juez natural para que éste mismo haga valer sus derechos. Es una deuda, una demanda ejecutiva o coactiva, que eso lo van a ver posteriormente, para que se pueda cobrar esa deuda. Así también, si es una obligación de dar, de hacer y no hacer, están las demandas ordinarias en el procesal civil para que se pueda realizar la expresión de coercibilidad. Este elemento permite que el acreedor demande al deudor. Como bien lo decíamos, puede realizar una demanda o puede realizar la exigencia de que el acreedor le exija al deudor el cumplimiento de una obligación. El vínculo jurídico también va a permitir la precisión de la cualitatividad y la cuantitatividad del patrimonio del deudor. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cualitatividad? Es decir, puede ser una casa nueva, una casa vieja, puede ser un auto viejo, puede ser un auto nuevo. Entonces, el vínculo jurídico, en cuanto a la voluntad de las partes, puede exigir también y precisar en su momento antes de la firma qué tipo de cualitatividad debe tener el objeto que se va a realizar, que se va a poner en cuenta en un contrato para realizar una obligación, perdón. Ahora, el tema de la cuantitatividad del patrimonio también se puede realizar, como bien lo habíamos dicho en la anterior clase, un avalúo dentro de lo que es un avalúo técnico para realizar. Normalmente aquellas personas que son responsables realizan avalúos técnicos, se contratan un arquitecto para cuando van a comprar una casa, y aquellos vendedores de las casas, algunos permiten, otros no, que se pueda realizar un avalúo de la casa para ver el valor que tiene la misma. También existen los avalúos por parte de DIPROVE para realizar lo que es el precio de un auto. Entonces se puede determinar en base al vínculo jurídico si el objeto puede cumplir una cualitatividad o una cuantitatividad del patrimonio del deudor para verificar también la obligación a futuro. Ahora, se tiene una limitación al vínculo jurídico, evidentemente, porque debe existir una temporalidad para realizar un cobro de una deuda, como un ejemplo que lo estoy poniendo en esta instancia, lo cual es
5 años que dura una deuda, perdón. Si el acreedor no cumpliese o no cobrase una deuda en 5 años, esta deuda prescribe y el acreedor puede hacer valer su derecho ante un juez de la causa y señalar que el acreedor tenía 5 años de plazo para cobrar esta deuda, lo cual no lo hizo y prescribió su derecho, y esta prescripción ya no se puede reclamar. Entonces ahí vemos lo que es la limitación que tiene el vínculo jurídico cuando se crea, ¿no? Obviamente, al firmar un contrato, se establecen cláusulas, puntos. Evidentemente, la mayoría de la gente solo firma contratos. Y los contratos, según el Código Civil, solamente son ley entre partes. Es decir, que solamente se pueden reclamar entre ustedes. Sin embargo, cuando este contrato es elevado a instrumento público, es susceptible a que pueda ser reclamado ante un juez civil. Pero, para que se pueda establecer la obligación de esta misma, existe una temporalidad en temas de dinero, ¿no? De una deuda que se puede cobrar, y ahí se puede establecer la limitación y la temporalidad del vínculo jurídico que los ha unido en primera instancia. Bien, hasta ahí tenemos lo que son los elementos internos, intrínsecos, acerca de los elementos de la obligación como elementos esenciales. Acá tenemos ya hemos englobado esta parte de la materia, elementos internos. Ahora vamos a ver los elementos externos, que son totalmente sencillos. Los elementos externos están catalogados o intrínsecos como este concepto se pueden anotar también. Los elementos externos son el conjunto de hechos jurídicos susceptibles a generar una relación jurídica. Si bien los elementos internos realizan lo que es los requisitos que debe tener una obligación jurídica, evidentemente los elementos externos van a dar a lucir a los hechos jurídicos. Como elemento externo tenemos a las fuentes, la fuente histórica, las fuentes nominadas y las fuentes innominadas. En la fuente histórica vamos a nosotros poder nuevamente recordar a la ley de las 12 tablas con el tema del reconocimiento de la existencia de un contrato y del delito, es decir, obligaciones que en su momento en el derecho romano se han exigido. Dentro de otras, también en las institutas de Justiniano tenemos a los cuasicontratos y los cuasidelitos, normalmente obligaciones que han sido contempladas en el derecho romano. Y actualmente, según la historia, tenemos a la ley, así como también los contratos, como vamos a ver siguientemente, lo que es las fuentes nominadas. ¿Cuáles son aquellas fuentes nominadas? Es decir, que están descritas. Los contratos, como bien lo señalábamos, aquellos contratos que firman entre partes y que se pueden establecer en base a un objeto de obligación. El objeto susceptible a ser catalogado como bien patrimonial, evidentemente debe estar inserto en una cláusula dentro del contrato, si no, obviamente este contrato más adelante podrá ser efecto de una nulidad de la misma. Dentro de las fuentes nominales también tenemos los hechos ilícitos que generan responsabilidad civil. Esto Gracias por es su visita. solamente Vuelva pronto. ustedes recuerden estas fuentes, sin embargo yo les voy a aclarar un poco. El tema de la responsabilidad civil dentro de los hechos ilícitos está catalogado en el Código Penal, perdón, en el Código de Procedimiento Penal, donde se puede denotar las acciones públicas, las acciones públicas penales, las acciones públicas privadas que se determinan, y también está la acción civil. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez concluido una investigación, un proceso penal, cuando se vaya a dictar una sentencia, que la misma sea ejecutoriada ya, se puede evaluar lo que es la responsabilidad civil posterior a una acción penal. Eso quiere decir, de la existencia de hechos ilícitos, generan responsabilidades penales, que son elementos externos, donde también ustedes pueden exigir. ¿Por qué? En un ejemplo, una persona A mata a una persona B. La persona B, mediante la familia, tiene la opción de, una vez finalizado el proceso penal, solicitar la responsabilidad civil. Eso quiere decir que se puede cobrar una
reparación del daño sufrido por los hechos ilícitos que habría cometido el actor del delito. Eso lo van a ver seguramente más adelante, pero siempre es bueno tenerlo presente. Y posteriormente tenemos a las fuentes innominadas, que eso establece lo que son los que provienen de las leyes, las responsabilidades que generan de forma directa lo que son obligaciones. Por ejemplo, tenemos una obligación, por ejemplo, los padres tienen una obligación de sí o sí registrar a sus hijos. Aquel padre que no haya registrado a su hijo, obviamente está susceptible a una sanción. ¿Por qué? Porque le está privando de un derecho que tiene un menor de edad. Eso lo va a verificar la Defensoría de la Niñez para realizar lo que es el proceso correspondiente. Dentro de otra obligación de las leyes podemos citar también a lo que son los procesos penales de alguna naturaleza, porque también generan responsabilidad penal y la obligación de estos mismos es cumplir dentro de las mismas lo que es la pena privativa de libertad. Eso en referencia a lo que son las fuentes innominales que provienen de estas mismas de las leyes. Lo hacemos así corto para que ustedes puedan entender, porque más adelante vamos a desarrollar estos mismos conceptos de una forma más completa. Sin embargo, todas las diapositivas presentadas para ustedes el día de hoy también se les va a pasar en un medio digital. También los que han sacado screenshots ya tienen también esto, por lo cual vamos a establecer simplemente aquello. Ahora bien, tenemos el tema 3 para avanzar, compañeros. Si ustedes gustan, podemos avanzar, terminar la clase o dar un break para después ya empezar con esto, que vamos a llevar por lo menos medio tema del tema 3 a su consideración. Avancemos, doctor. Avanzar, doctor. Avanzaremos, por favor, doctor. Avanzar, doctor. Sí, doctor, Perfecto. ya sí acabamos más antes. Ya, perfecto. Acabamos antes con esto y ya después nos despedimos hasta mañana, ¿ok? Bien, tema 3, la clasificación de las obligaciones. La clasificación de las obligaciones tienen criterios por los cuales se someten a lo que son los, primero, el criterio de clasificación, perdón, más no lo confundiríamos con el elemento que hemos citado anteriormente de las obligaciones. Estos son criterios de clasificación. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? En este caso vamos a ver la clasificación por el sujeto. Existe la clasificación por el sujeto que se subdivide en obligación con sujeto singular y obligación con sujeto plural o múltiple. Dentro de lo que es el sujeto singular, tenemos simplemente al sujeto activo y al sujeto pasivo, con un solo objeto que van a relacionarse, es decir, que firman un contrato tanto el acreedor como el deudor y nadie más. Son los únicos sujetos dentro de una obligación singular. ¿Por qué? Porque vamos a ver también la existencia de una obligación con sujeto plural o múltiple. ¿Qué quiere decir esto? La existencia de múltiples acreedores y un deudor, o múltiples deudores y un acreedor. Como ven en la imagen, aquí estamos viendo una persona que tiene una deuda y que aquí están varias personas cobrándoles. ¿Quién llegaría a ser esta persona? ¿Cómo la clasificaríamos? Doctor, ¿el deudor? El deudor, exactamente. Y las manitos, evidentemente, son Los los acreedores. acreedores. A esto llamamos nosotros la obligación de sujeto plural. Se puede realizar esta misma. Ahora bien, dentro de lo que es el sujeto plural o múltiple, tenemos a las mancomunidades simples. ¿Qué son las mancomunidades simples? A ver, lo vamos a catalogar de la siguiente manera. La definición de una mancomunidad simple. En la mancomunidad simple, las relaciones y los vínculos jurídicos que se van a establecer dependerán de la cantidad de deudores y acreedores que existen. El cumplimiento de la prestación
es exigible de una forma independiente de los otros que forman parte de la obligación. ¿Qué quiere decir? Que la obligación también se puede dividir de la mancomunidad simple en dos características. Uno, que son divisibles. ¿Por qué? En base a su concepto lo señalan, que se refiere a que solo se puede ser exigible de la prestación la parte correspondiente de cada deudor. Y cuando se establece lo que es la mancomunidad simple en la característica indivisible, tiene una relación con lo que son las obligaciones mancomunadas solidarias, debido a que el cumplimiento de la deuda debe ser total, por lo que es posible que cualquiera de los deudores se encuentre en la obligación de cumplir con toda la prestación. A eso nos vamos a referir acerca de la mancomunidad solidaria. ¿Por qué? Porque vamos a entender ahora a qué le llamamos mancomunidad solidaria y los vamos a distinguir. La definición de mancomunidad solidaria establece que la mancomunidad es aquella que su cumplimiento se puede exigir a cualquiera de los deudores que son partícipes en la prestación. Esto debido a que una de ellas se encuentra en la obligación de cumplir con la deuda completa como si fuera el único deudor. Ahí podemos distinguir dentro de la mancomunidad solidaria y la mancomunidad simple que el deudor puede cumplir una deuda de forma completa como único deudor, ¿verdad? Ahora, tiene sus características también la mancomunidad solidaria. Vamos a citar, inciso A, por decirlo así. Esto debe tener pluralidad de sujetos, como bien lo decíamos. Donde dos o más deudores son los que están comprometidos a cubrir con la prestación a favor de su acreedor. Inciso B, de la unidad de prestación. Es la forma en que los deudores deben cumplir con la prestación, que será igual e idéntico para todos. Inciso C, la unidad del vínculo que establece la relación jurídica que une al acreedor con sus deudores, que deben ser una sola. Inciso D, la relación interna entre los deudores. Esto quiere decir que cada deudor frente a los demás es deudor de su parte, proporcional únicamente, por lo que es responsable a pagar entonces solo lo que corresponde al codeudor, que cancela en la totalidad de la deuda. Y por último, citando el inciso E, tenemos la relación externa de los deudores con el acreedor. Esto se refiere a que cada codeudor frente al acreedor es responsable para hacer frente sobre la totalidad de la deuda. Asimismo, esto permite entonces al codeudor poder cobrar a los demás codeudores la parte de que ellos que tenían que cancelar en su momento, ¿no? Donde se han comprometido en un contrato. ¿A qué llamamos esto? Si podemos citar a la mancomunidad simple y a la comunidad solidaria. La mancomunidad simple es exigida de una forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene un contrato donde un sujeto A, que es el acreedor, firma un contrato con dos deudores, sujeto B y C. Esto quiere decir, que cualquiera de las partes, cualquiera de los sujetos deudores puede cumplir con la obligación. Sin embargo, dentro de la mancomunidad solidaria, deben cumplir los dos deudores, en este caso, la misma deuda. Pueden cumplir 50% uno, 50% el otro, pero deben cumplir sí o sí ambos dentro de esta situación. Ahora, la prestación divisible, que también se puede dividir, puede ser cumplida por partes. ¿Alguien nos puede dar lectura al artículo 429 del Código Civil? Yo. Doctor. Yo. Doctor, le doy lectura, Rudy Guañapaco. Rudy, por favor, danos lectura. Artículo 429. Obligaciones divisibles. En las obligaciones mancomunadas con prestación divisible, cada uno de los acreedores no puede pedir la satisfacción del crédito más que por la parte y porción que le corresponde.
y cada uno de los deudores no está reatado a pagar la deuda más que por su parte y porción respectiva. Exactamente. Ahora tenemos a lo que es ahí la divisibilidad de los sujetos. Si en un contrato ustedes pueden establecer que una persona pague un monto de dinero adecuado y pedir a otra, evidentemente se puede establecer la satisfacción del crédito. Ah, Perdón. Ya, muy bien. Como le ha dado lectura Rudy, es evidente que el acreedor, cuando se firma el contrato, solamente puede pedir la parte y la porción al, al deudor al que se le ha entregado un monto de dinero determinado, por decirlo así. Si dentro de un contrato se les ha prestado a los dos $10,000 y a uno se le ha prestado 4,000 y a otro 6,000, solamente puede exigir la parte donde el contrato establece, porque se ha dividido la obligación de sujetos. Es decir, que esta obligación en su vertiente divisible, puedes tú realizar un contrato donde se pueda realizar una obligación porcentual o por parte, como dice el Código Civil. Ya, muy bien. Continuamos. Ahora, según, según el objeto, criterios de clasificación por el objeto. Bien, la palabra lo dice todo. El objeto puede ser singular, es decir, solo una cosa que se puede establecer en el contrato. Y posteriormente ya viene lo que son los objetos múltiples. ¿A qué llamamos objeto, obligación con objeto múltiple? Doctor, buenas tardes. Entiendo que es múltiple cuando hay una pluralidad de prestaciones debidas entre el acreedor y el deudor, doctor. Exactamente. Ahora mismo lo vamos a clasificar, ya que puede haber un acreedor y un deudor, para no ser muy complejo. Sin embargo, el objeto puede ser distinto, ¿no? En este caso tenemos a lo que son las conjuntivas o conjuntas. ¿Qué es lo que nos dicen en el objeto conjunto? Llamadas también acumulativas. Se caracterizan por la pluralidad de prestaciones debidas, las cuales integran la prestación del acreedor. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una persona compra una mueblería de un juego de comedor y un juego de living. El mueblero debe entregar todos los muebles que debe. Estas obligaciones carecen de un régimen propio y se gobiernan por los principios comunes de toda obligación, es decir, la diversidad en cuantitativa, no cualitativa. En cantidad estaríamos hablando ahí porque estamos hablando de cosas conjuntas. Ustedes piden lo que es, contratan el servicio de un carpintero, ¿no? Le dicen, quiero un comedor y un juego de living, como decíamos en el ejemplo. Pero lo estamos dividiendo. Son cosas conjuntas que en un contrato lo estamos señalando porque le estamos exigiendo dos tipos de objetos. Un comedor y un living, los cuales deben ser satisfechas por la persona que está adquiriendo esos dos objetos. Si solamente te entregas en un comedor y la falta de un living, evidentemente se da lo que es la tratativa de una nulidad en base a la obligación y obviamente es susceptible de la misma para que pueda ser objeto de una sanción. Luego tenemos a lo que es el objeto de característica disyuntiva. Llamamos obligación de objeto disyuntivo. Significa que versa en varias prestaciones distintas, en modo que el deudor se libera pagando una sola de esas prestaciones. ¿Qué significa? Que se le puede dar opciones en un contrato a una persona. Es decir, si bien, a ver, no lo vamos a hacer tan complejo. Ustedes pueden integrar dentro de un contrato una cláusula donde establezca que la prestación que se va a cumplir de un objeto determinado también puede ser sobrepuesto por otro. Es decir, que si ustedes piden, en este caso del ejemplo del comedor, pueden señalar que si en el tiempo debido el carpintero no les ha realizado el comedor, ustedes pueden exigir un comedor más grande o quizás, en el mismo ejemplo, un living. Y
Y si el, y si el acreedor, perdón, si el deudor, en este caso el carpintero, ve por conveniente entregarte un living, entonces de cualquiera de las formas se satisface la opción, porque tú estás pidiendo que se pueda dividir esta misma y se pueda satisfacer solamente cualquiera de las dos opciones que tú tienes. Ahora bien, en base a lo que es el objeto múltiple, tenemos también la clasificación de las alternativas. ¿Alguien nos puede dar lectura al artículo 400? ¿Podría leerlo? Aquí, doctor. Claro que sí. Doctor, ¿puedo leer? Gabriel Ya Vilaseca. son muchos participantes. Levantaremos la manito, por favor, en el chat. Gabriel Vilaseca, por favor. Muchas gracias, doctor. El artículo 416 del Código Civil, liberación del deudor. El deudor de una obligación alterativa se libera cumpliendo una de las dos prestaciones comprendidas en la obligación, pero no puede compeler al acreedor a recibir parte de la una y parte de la otra. Muy bien. ¿Qué entendemos por eso, compañero? Lo que yo comprendo, doctor, es que el acreedor, el deudor se libera de la obligación cumpliendo una de las dos prestaciones que le ha hecho el acreedor. Puede ser parte de la una y parte de la otra, no tienen que ser las dos, y con eso se libera. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es la prestación sustitutiva? A ver, según la participación acá lo vamos a anotar. Efraín Elías Lima, por favor, ¿nos puedes leer el artículo 423 del Código Civil? Está bien, doctor. Efecto. El deudor de una obligación con prestación sustitutiva se libera ejecutando la única prestación debida, pero tiene la potestad de sustituirla por otra fijada al efecto. Muy bien. ¿Qué entendemos por eso? Que, bueno, tiene el deudor esta obligación, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene la potestad de sustituir otra fijada, según el efecto. Exacto, bueno, lo estamos leyendo igual. De todas formas, el ejemplo que les ponía del carpintero que estaba realizando un mueble de living o un mueble de comedor, si ustedes pueden realizar una sustitución de obligación, pero que esté fijada, ¿no? Como dice el artículo 423, que este mismo deba estar contemplado en un contrato donde se establezca que el carpintero puede tener la opción de entregarte otra cosa, sustituir la misma cosa. Quizás no te va a entregar la misma, pero puede liberarse de esta obligación sustituyendo la misma. O en su defecto, como decía el 416, también se puede realizar lo que es una alternativa de obligación. Es decir, que si está dispuesto, ¿no?, para liberar el deudor una deuda en base a un cumplimiento, dos prestaciones comprendidas en la obligación, si está específicamente establecido, puede alternativamente cumplir una y liberarse de la misma. Ya. A ver, continuamos. Criterios de clasificación por el objeto. Esto mismo. Criterios de clasificación por la naturaleza. Bien, en esta parte nosotros vamos a ver que el criterio del contenido estamos verificando que existen positivas, las obligaciones de hacer, de dar, fungibles, infungibles, negativas, no hacer, específicas y genéricas pecuniarias. Para el día de mañana voy a solicitar a ustedes, compañeros, que podamos leer, si gustan, el libro del doctor Luna, o poder sacar cualquier definición de cualquier contenido que ustedes tengan, es decir, de internet, y podamos establecer ya los criterios que estamos viendo ahora mismo. Si le pueden sacar screenshot a esta parte, y mañana ya podemos un poco debatir para poder especificar. Mañana, el día de hoy les he traído diapositivas con letras, que en realidad esto va a ser considerado también para el examen, no hay problema. Sin embargo, lo vamos a hacer más didáctico mañana si tenemos algunos
tal vez algún video o algo que les pueda favorecer un poquito este tema de establecer los criterios de clasificación de las obligaciones, les vamos a pasar. Entonces, para mañana, por favor, yo quisiera que puedan establecer el criterio de clasificación por su naturaleza de la obligación y del contenido, ¿ya? Vamos a considerar igual la participación de cada uno. A ver, vamos a hacerlo mejor. Para no pedir ninguna definición, voy a pedir un ejemplo de cada clasificación del contenido de su naturaleza por todos estos. Positivo, de hacer, de no hacer, de hacer, fungibles, todo. Entonces, aquella persona que vaya a participar mañana, empezamos con esto, yo les doy la definición y ponemos el ejemplo. ¿Ya, compañeros? Entonces, hasta aquí podemos ya tener la clase. Ya hemos avanzado 1 hora y media. No se desconecten, la asistente de la materia les va a llamar la lista y mañana continuamos. Y no se olviden también, por favor, realizar los grupos. Una vez que tengamos todos los grupos ya completos, vamos a poder ya establecer el tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque todavía debo determinar cuál es el número de grupos que vamos a tener. Porque ayer teníamos más de 100 participantes, antes de ayer teníamos 70, hoy tenemos 99. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener los grupos fijos, porque si no, ustedes se van a perjudicar también. Y en base al número de grupos que tengamos, vamos a dar ya el trabajo para que podamos realizarlo. No se preocupen también con la fecha. Vamos a hacer una fecha tentativa para que también puedan ustedes entregar el trabajo. Estamos viendo, estoy viendo si en la materia podemos realizar o exposiciones o en su lugar podemos realizar un trabajo práctico, pero que este mismo sea escrito, porque obviamente con el tema virtual es muy sencillo realizar el tipo de trabajos virtuales. Sin embargo, si podemos realizar un trabajo escrito, ideal para ustedes, sobre todo para su aprendizaje. Y por otro lado, si podemos realizar alguna exposición, también lo podemos tomar en cuenta. ¿Ya? Sin embargo, esto lo vamos a determinar en base al número de estudiantes que tengamos. Bien, buenas tardes, compañeros. El día de mañana nos vemos. Por favor, rogarle que no se desconecten. Ya vamos a empezar a llamar lista y con eso terminamos la clase. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Compañeros, buenas tardes. Entonces voy a proceder, por favor, a llamar nuevamente la lista. Como ya se les había dicho, se va a llamar 2 veces la lista. Por favor, atentos para que no haya ningún inconveniente posterior. Acuña Mita Guara Lisbeth, perdón. Alanoca Bautista Rodrigo. Presente. Muy bien. Alcoba Romero Gonzalo. Alcoba Romero Gonzalo. Aliaga Chambi Alejandra. Presente. Una pregunta para los que hemos participado. ¿Te anotamos el nombre en el chat? Todos los que han participado el día de hoy, yo he anotado sus participaciones. No se preocupen, están contabilizadas las participaciones. Ya, gracias, presente. No se preocupen, están todos tomados en cuenta. Alipaz Paredes Roberto Carlos. Presente, compañera. Gracias. A los que he llamado ya lista, se pueden ir desconectando, compañeros, para que no se queden en sala. Aquí se Mamani Delfín César. Presente, compañera. Compañera, ¿me escucha? No sé si me escucha. Sí, dígame. Roberto Carlos Alipas, ¿me anotó, no ven? Sí, le he anotado. Ya, gracias, hasta luego. Hasta luego. Aranda Blanco Gloria. Presente. Balboa Pavón Fernando Niel. Presente, compañera. Gracias. Barba Loaiza Ignacio Andrés. Presente, compañera. Hasta mañana, compañera. Hasta mañana. Bozo Sandoval Liliana Teresa. Presente. Gracias. Calle Laime Silvia Eugenia. Presente, compañera. Hasta luego. Hasta luego. Calle López John. Presente. Gracias.
Callex, Quispe, Luis Felipe. Aquí. Muy bien. Calcina, Siñani, Inés, Beatriz. Buenas tardes, aquí presente. Muchas gracias. Edilson. Presente. Gracias. Castillo, Halcón, Tanea, Rosita. Castillo, Halcón. Cailagua, Lucero, Karen. Presente, hasta mañana. Hasta mañana, compañera. Chambilla, Ramírez, Giovanna, Erika. Presente. Gracias. Condori Morales, Ronald Ariel.